Hola amigos, esta vez estoy aquí para compartir con ustedes un hecho de mi vida. Como dice el título, es una parte de mi vida muy difícil de asumir y es por ello que quiero compartirlo con ustedes porque primero que nada sé que muchos me siguen desde hace bastante, desde casi que comencé con esto, hace unos cuantos años, y por otra parte porque es muy importante darle voz a esto que a mí me pasó, a este hecho que parece que no existiera, pero existe, lamentablemente, y, y lo viven muchas mujeres como yo, en la soledad, en el silencio. Y quiero que ese silencio se rompa, quiero que mi silencio se rompa, no sentirme como hasta ahora, que me he sentido apartada, me he sentido un bicho raro, y es por ello que quiero compartirlo con ustedes. Sé que no tiene nada que ver con catalán, con el tema principal de este canal, que es aprender catalán, pero creo y considero que es necesario, no solo para que me conozcan un poco más, no solo para que sepan el porqué de esta breve ausencia de ya casi 2 meses, sino, bueno, para que también conozcan este tema y puedan actuar de la manera más correcta o de la mejor manera ante una situación parecida, que espero que no tengan que vivir nunca, pero bueno, siempre puede pasar, y quiero que conozcan que esto puede pasar y sepan afrontarlo también. En primer lugar, lo que me pasó no era la primera vez que me pasaba, pero sí fue la definitiva. Les explico el qué. Para algunos que me siguen en Instagram, ya en diciembre, a finales del año pasado, publiqué una imagen con un escrito refiriéndome a la primera vez que me había pasado, y fue una pérdida gestacional. Mi marido y yo estamos casados desde hace ya 6 años casi, y no habíamos tenido la oportunidad de plantearnos, tanto económicamente como, en fin, un sinfín de cosas, la opción de ser padres, pero llegado el momento, pues decidimos intentarlo. Me quedé embarazada, con toda la inocencia que viven las mujeres el embarazo, sin saber de ningún tipo de problemas que puedan existir, porque lamentablemente no se nos enseña. La vida idílica que vemos en las películas o que vemos en general, que conocemos, es que una mujer se embaraza, pasan 9 meses y tiene a su bebé. En mi caso, como el de muchas mujeres, no fue así. A la semana 7, casi semana 7 de embarazo, estaba en el trabajo, comencé con un dolor muy fuerte. Supuestamente pasa en las mujeres que sienten ciertos cólicos, pero para mí eso no era normal, esa intensidad de dolor. Y decidí ir al médico, le escribí a Enrique, me fue a buscar al trabajo y fuimos. Mi ginecóloga estaba de guardia y me atendió, me hizo una ecografía, me dijo que todo estaría bien, que seguramente eran cólicos, que pasaba muy a menudo. Y su cara fue otra cuando vio la ecografía. Tenía un embarazo ectópico. Yo había escuchado algo del tema porque me gusta documentarme, pero hasta que no lo vives no sabes nada de lo que en realidad es. Un embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero. El embrión se implanta fuera de la zona donde debe crecer. Puede ser en una trompa, puede ser en los ovarios, puede ser incluso en el abdomen. Y es un caso muy extraño, es un caso que pasa en un 10% de la población, o sea, eso quiere decir que pasa en una de cada 100 mujeres. Yo fui una de esas desafortunadas y mi embrión en ese momento se implantó en mi trompa izquierda. Estaba creciendo con normalidad, pero ponía en riesgo mi vida y me operaron de urgencia. Tuvieron que extraer mi embarazo, tuvieron que extraer a mi bebé y también tuvieron que extraer mi trompa porque estaba afectada y allí no podría haber formarse otra fecundación porque no era posible. Yo
Lo tomé como un golpe muy duro porque era la primera vez que me pasaba algo parecido, era la primera vez de hecho que me intentaba quedar embarazada. Había ido todo muy bien hasta entonces. Y fue muy duro asumir que, bueno, que todos esos planes que yo había hecho no iban a poder, no se iban a poder cumplir, ¿no? Que el nombre que tenía para mi hijo nunca lo iba a poder escuchar, ni de mi boca ni de la de nadie. Y fue muy duro de asumir. Estuve un periodo bastante perdida el año pasado, esto pasó a finales de marzo, perdón, a finales de mayo. Y fue muy duro, pero tenía el 50% de probabilidades de poderme quedar embarazada con normalidad. Y decidí intentarlo después de un tiempo, después de ir a terapias, después de, bueno, de pasar mi duelo, porque es un duelo. Y aquí quiero llegar al punto sociedad. Como sociedad estamos acostumbrados a escuchar un embarazo como una buena noticia y también estamos acostumbrados a presionar a las parejas que después de cierto tiempo de casados o después de cierto tiempo de estar juntos no tienen hijos, preguntando el típico ¿y ustedes para cuándo? O que se te va a pasar el arroz o cosas así, ¿no? Y es muy duro cuando tú quieres tener hijos y por problemas, por este tipo de problemas, no puedes. En ese momento, la frase típica que todo el mundo me decía era: tranquila, que eres joven y lo vas a poder volver a intentar, lo vas a poder tener. Y para mí dentro de mi cabeza era: soy joven, yo sé que soy joven, pero a que cuando una persona joven pierde a su pareja en un accidente, por ejemplo, y no llega nadie a decirles al velorio o después de qué pasa, tranquila, ya encontrarás otro marido. ¿A qué es un comentario un poco fuera de lugar? Pues lo mismo pasa con un bebé. Tengan las etapas o las semanas de gestación que tenga, para la persona que está embarazada, para la persona que lo está gestando, ese ya es su bebé. Es el bebé que está esperando, que tiene una posible fecha de nacimiento, al que le hará un seguimiento de crecimiento, al que ya le coge un cariño desde el momento en el que se entera que está embarazada. En este caso las mujeres, ¿no? Hablo desde mi experiencia como mujer. Y tú no puedes decirle a una persona que está esperando vida y que lo que le llega es muerte, decirle tranquila que ya tendrás otro. Un hijo no sustituye a ningún otro. Y eso lo saben las madres que me puedan seguir por aquí o las madres que vean este video. Ningún hijo sustituye a otro. Y es difícil afrontar ese tipo de comentarios porque muchas veces nos quedamos calladas, no decimos nada porque estas personas tampoco lo dicen con ninguna mala intención, ¿no? Pero debemos intentar no hablar más de la cuenta, porque este tipo de comentarios no aportan nada. Yo, como comentaba antes, decidí intentar otra vez en noviembre del año pasado, con la buena suerte de que a la primera me quedé embarazada otra vez. Hasta los doctores, todo el mundo me decía que no habría problemas porque eso fue una mala pata y fue como mucha mala suerte, que con mi edad eso no tenía que pasar. La verdad es que desde la seguridad social ni desde mi seguro privado me hicieron ningún tipo de seguimiento, por lo mismo de que soy joven, que no tenía que pasar nada. Simplemente, bueno, el típico control por la operación y los puntos y pero aparte de eso, nada más. Pues la mala suerte volvió a llegar. Esta vez mi niña Leia, porque investigando un poco con el calendario chino, llegué a la conclusión de que iba a ser una niña. Yo lo sentí así. Y pues mi niña a la semana 8 ya había pasado el periodo en el que me enteré con Paul de que tenía un embarazo ectópico. Y estaba muy contenta, tenía mi primera cita
de control para ver que todo iba bien, y no iba bien. No iba bien, me hicieron otra vez la ecografía y otra vez estaba alojada en mi única trompa, y cuando me dijeron eso, el mundo se me vino abajo, porque no solo iba a perder a mi niña, sino que encima iba a perder mi otra trompa, y con ella todas las posibilidades de quedarme embarazada naturalmente. El golpe fue duro, el golpe fue bastante duro. Siempre te preguntas por qué a mí, qué hice mal, qué pude haber hecho mejor. Ves a personas mayores que tú, o de tu edad, o menores, cercanas o no tan cercanas, embarazadas, y dices, llegan a término, tienen a sus bebés sanos, y muchas veces no entiendes por qué pasan estas cosas, ¿no? Sé que al final la respuesta no es el fin, pero es necesaria a veces. En muchos de estos casos la respuesta nunca llega, la respuesta no me llegará, y tengo que convivir con ello. Tengo que convivir con saber que no voy a poder tener hijos naturalmente, que tengo que esperar la lista de espera, en la cual ya me intenté inscribir. Bueno, estoy inscrita ya. Bueno, no estoy inscrita. Solo he pedido cita para ir al ginecólogo y que comiencen como un seguimiento, ¿no? Si quieren que les explique un poco más de este tema, lo puedo hacer sin ningún tipo de problemas. La verdad es que intenté entrar en internet cuando me pasó mi segundo embarazo ectópico, mi primer embarazo ectópico también, intentando buscar apoyo para no sentirme sola, intentando buscar personas que como yo hubiesen pasado por lo mismo, y la verdad es que muy pocas personas se atreven a hablar de ello, ¿no? Y es que no queremos escuchar nada sobre una muerte gestacional, no queremos escuchar nada sobre embarazos que no van bien. No queremos escuchar nada porque es vida, porque siempre que hablamos de embarazo hablamos de ilusión, pensamos en cosas bonitas, pensamos en sentimientos de ternura, es lo que se nos viene a la cabeza. Nunca pensamos en miedo, nunca pensamos en inseguridad, nunca pensamos en muerte, en dolor, en lágrimas, ¿no? Y son cosas que pasan. De hecho, una de cada cuatro mujeres tiene una pérdida gestacional. De hecho, una de cada cuatro mujeres no va a poder tener hijos. Y yo, bueno, soy una de esas cuatro. Yo soy la de la mala suerte de esas cuatro, ¿no? Entonces, bueno, es un porcentaje alto, es un porcentaje que parece que no existiera, pero es que a los ojos de la gente no existe. Y mucha de mi familia, de hecho toda mi familia, que no vive aquí, no sabe que a mí me pasó esto. Porque no es que me dé vergüenza, sino que comenzarán las preguntas, y no, la verdad es que no me gustaría comenzar, ¿no? Con un círculo de intentar dar explicaciones que ni yo sé, ni yo tengo. Simplemente este video lo hice con la intención de darle voz a esto, a la infertilidad, porque soy una persona infértil, y bueno, pues intentar que todas las personas que como yo en su momento o en su día busqué información, intentar ayudar a esas personas que hoy están buscando información y no encuentran, y se sienten solas y se sienten raras y dicen, ¿por qué a mí? Pues ya, yo también me hago las mismas preguntas, y es difícil porque no vas a encontrar respuestas. Lamentablemente son cosas que pasan, así es la vida. La vida tiene altos y bajos, tiene blancos y negros, y también tiene grises. Y ahora mismo sé que en estos momentos muchas mujeres que están pasando por esto están en ese momento gris, que no encuentran nada de sentido a la vida. Pero simplemente quiero darles voz también a ellas, que me comenten, que me hablen. Yo no soy psicóloga, me habría gustado estudiar psicología, pero es un tema difícil y que creo que solo se puede salir adelante o salir de esta etapa de duelo
comunicándonos y también entendiendo que hay muchas personas a las que les pasa lo mismo que a nosotras. Y bueno, en cuanto al tema de fecundación in vitro, que es mi única oportunidad o mi única opción para tener hijos, si quieren les puedo hablar más adelante. Tampoco quiero hacer demasiado extenso porque ya sé que está quedando extenso este video. Pero bueno, simplemente quería hablarles, quería romper mi silencio. Y nada, a seguir. Y nos vemos en el próximo video de catalán. Esta vez sí será de catalán. Recuerden que nos vemos muy pronto y hasta una próxima ocasión. Adeu.